estar acompañando el doctor Aroncelis, ¿vale? El doctor Aroncelis va a estar en el chat, entonces algunas de las preguntas las va a hacer el favor el doctor Aarón de contestarlas y otras más pues las vamos a dejar para el final para poder, para que las pueda contestar un servidor. Bueno, pues como bien saben, el tema del día de hoy es la interpretación básica del electrocardiograma. Todos sabemos muy bien la importancia del electrocardiograma como estudio diagnóstico, como estudio complementario, como un estudio importantísimo en las patologías cardíacas para confirmar y descartar, en fin, un estudio en el que se puede profundizar muchísimo, ¿ok? Es muy bonito desde distintos aspectos. Entonces, básicamente webinar va a estar enfocado precisamente a lo que ustedes están viendo en este momento. Estos serían los objetivos que tenemos preparados para el webinar académico del día de hoy. Primero que nada, vamos a hacer uso del repaso, de las bases necesarias para el entendimiento del electrocardiograma. Sabemos muy bien que tal vez por tiempo, no podríamos profundizar mucho, pero les juro que vamos a tener aquí lo más importante para que podamos hacer una buena interpretación básica de este estudio. Como segundo objetivo, pues vamos a tener lo que son los requisitos para el ritmo sinusal, vamos a verificar que estos específicamente se cumplan dentro de lo que es el trazo electrocardiográfico para poder así traspolarlo a cualquier otro estudio que nosotros podamos observar. De igual manera, tenemos como tercer objetivo es la interpretación del estudio electrocardiográfico de forma básica. Para esto vamos a hacer por ahí un par de ejercicios, ¿ok? Para que vayamos entrando en esto de lo que es probablemente el cálculo de la frecuencia cardíaca, también lo tiene que ver un poquito con el eje cardíaco y estas cuestiones, para que hagamos digamos, una clase completa, ¿ok? Y esto les sea de muchísima utilidad. Bueno, pues sin más preámbulos, ¿qué les parece si comenzamos y entramos de lleno al tema? De entrada, ¿qué es el electrocardiograma? Bueno, básicamente es un estudio gráfico, es un estudio de imagen de lo que es la actividad eléctrica que es creada y conducida por las fibras cardíacas. Algo bien importante y que quiero que se lleven el día de hoy, por supuesto, es que entiendan que el electrocardiograma es literalmente un estudio de imagen que nos está hablando del comportamiento eléctrico del corazón, que es esencial para entender muchas de las cuestiones que se presentan en nuestros pacientes. Este proceso va a depender precisamente de dos componentes que son un proceso de despolarización y un proceso de repolarización que bien conocemos. Eh, y aparte de todo, vamos a incluir también lo que son 4 características específicas que como tal las células cardíacas tienen para poder generar del transporte, despolarizaciones, repolarizaciones, en fin, todo lo que tiene que ver con la anatomía eléctrica cardíaca. ¿A qué me refiero? Primero que nada tenemos ahí el automatismo, ¿okay? Que se va a definir como una capacidad que van a poseer las células de generar un potencial eléctrico, un potencial de acción por sí solas, sin necesidad de ningún estímulo eléctrico. Como en el webinar anterior habíamos visto, básicamente estas células son las que constituyen lo que es el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, las que tienen esta capacidad de automatismo, ¿vale? En segundo lugar, vamos a tener otra definición que es precisamente la excitabilidad, que es la capacidad de generar un potencial de acción ante un estímulo. Otra característica que es la conducción esencial, la capacidad de transmitir el impulso a lo largo de las células del corazón, esencial para mantener un trazo eléctrico adecuado. Y por supuesto la refractariedad, es decir, que las células en general no pueden estar continuamente excitables. Y hay un periodo de refractariedad que depende sí de la duración del potencial de acción, porque puede durar mucho o poco, y de esto depende también la refractariedad en la que junta nuevamente todo este potencial para volver a responder ante otro estímulo, ¿ok? Y esto es esencial que lo tengan todas las células cardíacas en este caso. Hacemos un poquito de memoria, yo creo que ya lo conocen aquellos que nos acompañaron en el webinar de arritmias, hice un poquito la mención acerca de este par de gráficas y hoy solo vamos a recordar nuevamente de qué van, porque es importante precisamente recalcar que todo esto, esta función, incluso la del trazo eléctrico, se desprende precisamente de este par de gráficas. Como siempre lo he dicho y como ya sabemos todos, pues estamos más habituados, ¿no?, a la gráfica que tenemos del lado derecho de la pantalla, la de las células de Purkinje, que son células sin automatismo, que tienen capacidad de conducción, por supuesto, que son aquellas donde precisamente se lleva a cabo esta parte de la contracción muscular, y del otro lado está una gráfica que se presenta con las células de automatismo, es decir, aquellas que constituyen el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular.
básicamente viendo que están mediadas precisamente por la entrada o salida de iones, que es muy importante entenderlo también, porque si profundizamos en ello podríamos entender también algunas otras patologías que se desarrollan y que podemos identificar en un trazo electrocardiográfico. Probablemente si algunos de ustedes, yo me imagino que la gran mayoría en algún momento han tomado un libro como el famoso Guyton, ¿no? El Tratado de Fisiología Médica de Guyton, que en este caso nos tiene por ahí una pequeña gráfica que nos asocia esta precisamente la de la derecha, el trazo electrocardiográfico, el ciclo cardíaco en general, una gráfica muy bonita y bien interesante que nos ayuda a relacionar todas estas fases. Entonces hay que darle un pequeño repaso porque es bien interesante saber qué está sucediendo al mismo tiempo cada que una de estas fases se desarrolla, bien importante. Entonces, nada más tomar en cuenta que básicamente es de estas gráficas y de esta forma de funcionar que comienza a desarrollarse como tal esta parte de la conducción y de la generación como tal de los impulsos eléctricos cardíacos. Ahora, es importante también recalcar que para que estos fenómenos se puedan producir, pues es necesario que se genere un impulso y que este sea transmitido a todo el miocardio. Entonces, nos regresamos un poquito a esas definiciones y debemos tomar en cuenta que estas se encuentren, digamos, sin modificación alguna en todo el tejido cardíaco, ¿ok? Y de esto, pues básicamente se va a hacer cargo el sistema nervioso autónomo en sus dos divisiones, tanto la división simpática como la división parasimpática, que mediante diferentes componentes hormonales, como por ejemplo la adrenalina, noradrenalina, y estos neurotransmisores pueden modificar, por supuesto, la velocidad de transmisión o de generación de los impulsos eléctricos, haciéndola o más rápido o haciéndola más lenta, ¿ok? Entonces, está mediado inicialmente por esta parte del sistema nervioso autónomo. Y como habíamos visto también en nuestra clase anterior, algo que es básico tener aquí, a continuación lo estamos observando, es la anatomía eléctrica cardíaca. Es decir, aunque sea de manera simple, verificar por qué regiones está pasando como tal este impulso eléctrico. Y ahí están marcados básicamente las regiones principales, tomando en cuenta el nodo sinusal, que por supuesto ya sabemos es conocido como el marcapasos fisiológico, el marcapasos cardíaco, el que va a dictar la frecuencia cardíaca, que nos va a mantener frecuencias cardíacas entre 60 a 100 latidos por minuto, ¿ok? Dentro de lo normal, por supuesto, con sus fascículos o sus haces anterior, medial y posterior, que van a permitir que ese impulso eléctrico, una vez que se genera en el nodo, pues se desplace hacia el nodo aurículo-ventricular y que una vez que este llega al nodo aurículo-ventricular, que también nos puede dar cierto margen de frecuencia cardíaca, termine desplazándose hacia el haz de His, localizado aquí, ¿no? Precisamente en el septum, a sus ramas izquierda y derecha para envolver por completo el corazón por medio de las fibras de Purkinje en sus ventrículos y porciones anterior y posterior y poder generar esta despolarización completa de lo que es el músculo cardíaco y por supuesto la contracción adecuada. Por el otro lado tenemos aquí las de Bachmann, que también es aquel que se va a encargar precisamente de transportar el impulso eléctrico de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿ok? Esto es esencial. Un concepto más que es importante aquí tomar en cuenta, y en este yo les voy a pedir que profundicen bastante para entender un poquito más de lo que tiene que ver con el electrocardiograma, es lo siguiente. Cada vez que un impulso eléctrico se genera y se conduce a través de estas fibras eléctricas, va a generar diferentes vectores, ¿no? Si se acuerdan un poquito de sus clases, a lo mejor de la preparatoria, ¿no? Y esto donde nos mencionaban magnitud, fuerza, dirección, con todas sus características, es exactamente todo lo que se va a estar generando mediante la transmisión de estos impulsos a lo largo del músculo cardíaco. Y si bien recuerdan, existía esto de realizar sumas, la suma de las fuerzas y todo esto de los vectores. Es básicamente lo que sucede para que el electrocardiograma pueda como tal trazarnos, ¿ok? Esta imagen, este trazo electrocardiográfico, se va a valer precisamente de toda la suma de las fuerzas de estos vectores, dejando algunos con un predominio bien importante, sobre todo aquel que viaja de la porción izquierda hacia la derecha del corazón, que después también se viaja, ¿no? Un segundo vector fuerte que va a viajar hacia abajo en dirección baja hacia la izquierda y uno más que va completamente hacia la izquierda, ¿ok? Y a partir de ahí, ahorita vamos a ir profundizando un poquito en la parte de cómo es que entonces se genera el trazo. A partir de ahí se genera el trazo específico al que ya todos estamos habituados, ¿ok? Que es precisamente este que están ustedes observando aquí.
Del lado derecho tenemos el trazo electrocardiográfico, el trazo normal, el que debería de dibujarse, ¿no? Así fielmente en todo trazo electrocardiográfico de un paciente sano, en fin, con sus ondas, intervalos, en fin, ¿vale? Y pues vamos a hablar un poquito de la generación de estas ondas y a qué proceso específicamente pertenecen. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, okay, estamos hablando del paso 1, que sería la generación del impulso que parte del nodo sinoauricular, el marcapasos, que ya hemos dicho. En este caso ocurre algo que es la despolarización auricular. Es precisamente entonces este cambio en la polaridad de la membrana de lo que serían las paredes auriculares para generar la contracción auricular. Y eso nos va a terminar generando precisamente esta activación auricular, lo que es la onda P, que tenemos aquí al inicio y de este lado también, de nuestro lado derecho. Muy bien. Una vez que llega al nodo auriculoventricular, ¿ok? Tenemos un pequeño segmento que nos está hablando precisamente de la conducción. Es decir, el tiempo que va a tardar de llegar del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, y es este pequeño espacio que tenemos aquí, que en general, ya desde que inicia el impulso hasta que llega al nodo auriculoventricular, se le va a conocer como intervalo PR, es decir, que va del inicio de P al inicio precisamente de la onda R. ¿Ok? Es esto ahora. Después de esto tenemos otro paso que es la generación del complejo QRS. Para eso vamos a tener precisamente estas tres ondas, una deflexión, una primera deflexión negativa conocida como onda Q, luego una deflexión positiva conocida como onda R y una tercera deflexión negativa conocida como onda S. Entonces esas en total forman lo que es el complejo QRS, que van a dar paso a todo lo que es la activación ventricular, como podemos ver de nuestro lado izquierdo. Posteriormente, tenemos esta parte de aquí donde nos está señalando una flechita, lo que es el punto J, que básicamente está señalando lo siguiente: es el final de la onda S y el inicio del segmento ST, es decir, justo donde empieza la repolarización ventricular, ¿ok? Por eso precisamente vamos a tener este espacio completo de lo que es el segmento ST. Entonces, inicio de la repolarización ventricular en el punto J y a partir de ahí la repolarización ventricular específica, ¿ok? Esto es, al final, en esta figurilla, por ejemplo, se nos marca la onda U. Es una onda, no van a ver ustedes en el electrocardiograma esa onda, probablemente en pacientes pediátricos súper pequeñísimos, ¿ok? Pero realmente en este momento, digamos, no entraría dentro de lo que vamos a estar estudiando. ¿Muy bien? Bueno, vamos a continuar. Ahora, hablemos un poco también de lo que son las derivaciones en este aspecto, porque precisamente es gracias a estas que nosotros vamos a terminar marcando como tal este trazo electrocardiográfico ideal, ¿ok? Por así decirlo. Las derivaciones las vamos a dividir en diferentes segmentos. Como pueden observar, ¿ok? Ustedes en la imagen de arriba tenemos lo que son las derivaciones unipolares de las extremidades, es decir, aquellas que pertenecen a ABR, ABF y ABL. Esto es importante remarcarlo porque lo que estamos viendo precisamente, lo que está viendo cada uno de estos electrodos, dependiendo del lado que se encuentre, es precisamente la suma de las fuerzas de los vectores, dependiendo de en qué dirección se estén moviendo, por supuesto. Entonces, fíjense muy bien cómo ABR tiene su electrodo, es decir, aquel que está viendo esta parte del impulso eléctrico, lo tiene localizado en el brazo derecho, ¿ok? Cómo es que ABF tiene su electrodo localizado en la extremidad inferior izquierda y cómo es que ABL tiene su electrodo localizado en la extremidad superior izquierda. Y tomen en cuenta también que justamente donde está localizado el electrodo es la parte positiva del electrodo, ¿ok? La parte negativa en general va a salir de la suma de los vectores, precisamente de las otras dos derivaciones, ¿ok? Y en la parte de abajo tenemos nosotros las derivaciones bipolares. En este caso las llamamos bipolares porque precisamente están midiendo este diferencial, ¿no? de potencial precisamente entre el lado positivo y el lado negativo del electrodo. Por esto es que son dipolos, son derivaciones bipolares. Sí tienen un polo positivo y tienen un polo negativo. Y el trazo que nos van a presentar es específico dependiendo de si el impulso eléctrico está viajando hacia el lado positivo, tiende más a ser positivo o tiende más a ser negativo. Entonces, para esto, dentro de las derivaciones bipolares de las extremidades, vamos a tener precisamente lo que es D1, que va a correr del lado negativo, que es la parte derecha, al lado positivo, que es la parte izquierda. ¿Ok? Bien importante. Y esto hay que irlo memorizando, sobre todo estas 6 derivaciones que les estoy poniendo en este momento,
porque de ahí viene algo precisamente que es el eje cardíaco, viene el sistema exoaxial, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, pasamos a la derivación 2, en este caso, que va a estar observando también sus dos polos negativo y positivo, teniendo el polo negativo en lo que sería la extremidad superior derecha y el polo positivo en la extremidad inferior izquierda. Lo mismo, diferencias de potenciales. Y en este caso, lo que es D3 precisamente, que tiene como tal su lado positivo en la extremidad inferior izquierda y su polo negativo en la extremidad superior izquierda también. Aquí cabe recalcar, por ejemplo, que si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre el polo positivo o la ubicación del polo positivo de D1 queda justo en la ubicación del polo negativo de D3. Esto no es necesariamente, ojo, porque en D3 forzosamente el brazo izquierdo sea el polo negativo. No es así. Realmente lo que está sucediendo aquí es que hay una diferencia de voltajes bastante marcada que hace mucho más positivo la parte que se encuentra justo en el miembro pélvico izquierdo que la que se encuentra en el miembro superior izquierdo. Entonces, por lo regular, se ha tendido a decir que este sería el polo negativo, aunque en realidad es positivo, solo que en la extremidad izquierda inferior es más positivo. Pero para fines prácticos y que no se preste a confusión, lo tenemos de este lado. Pero básicamente esa sería como la parte importante o el dato a tomar en cuenta en este momento. Ahora, una más, como les comentaba, tenemos aquí lo que es el sistema exoaxial, precisamente ya conformado por estas derivaciones del plano frontal y por supuesto las bipolares. Y tenemos aquí entonces ABF, que como bien dijimos en la parte baja, su polo positivo se encuentra aquí. Tenemos ABL, ¿no? De este lado, del lado izquierdo. Tomen en cuenta muy bien que si estamos hablando del sistema exoaxial, nosotros lo estamos viendo de frente. Ustedes en este momento lo están viendo igual que yo. Por lo tanto, lo que queda a su derecha sería la parte izquierda del paciente. Vean la figura que se encuentra dentro del círculo, ¿ok? Ahí tenemos un corazón y, por supuesto, la silueta de una persona, ¿ok? Por lo tanto, esta parte que corresponde al lado derecho nuestro, en realidad es la parte izquierda del paciente. Y la que corresponde al lado izquierdo nuestro es la parte derecha del paciente, ¿ok? Por lo tanto, tendríamos aquí arribita, dividiríamos esto en cuadrantes, 4 cuadrantes, con un cuadrante superior izquierdo del paciente, ¿ok? Y a partir de ahorita todos nos referiremos de acuerdo al paciente. Entonces es un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior izquierdo, un cuadrante inferior derecho y un cuadrante superior derecho. A partir de este entonces, repito, teníamos aquí ABL con su polo positivo, ABR con su polo positivo y estas líneas perpendiculares que las van a cortar, por supuesto, que corresponden a D1, que va de menos a más, a D2 también, que va de menos a más, D3, que va de más a menos hacia arriba, en fin, y tomando y completando las líneas, básicamente formamos el sistema exoaxial. Esto lo dividiremos en grados, ¿ok? Porque más adelante lo vamos a ocupar, repito, para lo que es el cálculo del eje eléctrico cardíaco. Entonces, este sale básicamente de estas derivaciones.